Gloria, gloria al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Rey. Qué alegría poderle adorar, poderle exaltar. Espero que hayas disfrutado este tiempo, pero seguimos adorando al Señor. Adorar no es solo cantar, adorar es una actitud de nuestro corazón. Es algo que decidimos a cada instante, darle gloria a nuestro Rey. Hoy, a propósito que es el Día de los Padres, queremos felicitar a todos los padres que están allí conectados en este canal hoy. Los bendecimos, pero hay uno en especial que queremos bendecir y es a nuestro Padre Celestial. Él es el Padre por excelencia. A Él le damos toda la gloria y la honra y le pedimos que a cada uno de los papitos les bendiga hoy y les ayude, porque son ellos quienes ponen esa primera pauta para que nosotros podamos entender el amor de nuestro Padre Celestial. Así, tenemos hoy también una palabra de bendición con el papá de esta casa, de la que está aquí, con mi esposo, el pastor Jefferson Herrera, que tiene una palabra de bendición, pero vamos a hacer nuestra declaración de fe para que esa palabra llegue a tu corazón y sea sembrada con poder. Amén. Dile conmigo: Señor, dame unos ojos que te vean, dame unos oídos que te escuchen, dame una boca que desate tu bendición, dame un corazón que te alabe y te sirva apasionadamente, para que todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te adoren. Permite que hoy tu palabra sea como un martillo que rompa la dureza de mi corazón y que tu palabra sea como un cincel que le dé forma a mi camino, pues quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir por el resto de mis días. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gloria al Rey Dios Todopoderoso, que una vez más nos permite estar aquí en su presencia. Gloria al Rey. Gracias, Dios, por este privilegio, este momento maravilloso de su presencia. Una de las tantas cosas que me gusta hacer en la vida, como decía un comentarista, una de las tantas cosas que más me gusta hacer en la vida es la predicación. Y eso lo he aprendido durante este proceso de vida cristiana. Nunca pensé que fuera a convertirme en la vida en un orador, un predicador. Sin embargo, la vida le va dando a uno pautas, lo va llevando, lo va encaminando hasta que se encuentra uno en situaciones como estas. Y yo bendigo la vida de cada uno de los que están allí en sus casas, escuchándonos, viéndonos. Gracias por estar allí en sintonía. Gracias porque después también van a sintonizar y a ver nuestro canal, a darle allí el like, a suscribirse. Gracias por eso. Gracias porque de tantas opciones también nos eliges a nosotros. Que Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte algo respecto a la importancia de la Escritura, la importancia de la palabra de Dios. Por eso es el tema que vamos a manejar en este día, la importancia de la palabra de Dios. Una de las tantas cosas que la vida me ha enseñado, sobre todo la vida cristiana, es que el hombre es superior a la mujer. Tranquilas, hermanitas, no se enojen. El hombre es superior a la mujer en ser hombre, y la mujer es superior al hombre en ser mujer. Creo que uno de los roles más fuertes, más relevantes en la vida es el que cada uno ocupe su lugar en esta existencia. Por ejemplo, yo creo que si del varón dependiera los partos, hace rato la vida humana se hubiera extinguido, porque nosotros los hombres somos demasiado cobardes para el dolor, somos muy flojos para el dolor. Eso nos da una gripa y nos tira en la cama, nos da un dolor de cabeza y no vamos a trabajar, no podemos funcionar porque somos muy cobardes para los dolores, mientras que ellas son fuertes. Y por eso esa idea
equivocada de que las mujeres son el sexo débil, no, eso no le pertenece a ellas. Eso más bien es como para nosotros. Somos nosotros los varones el sexo más débil en esos sentidos. Pero en cuanto a los dolores, en cuanto a esos dolores que tienen que ver con sufrimientos, ya es otra cosa. Porque a nadie le gusta padecer dolores. A nadie le gusta tener situaciones difíciles, ¿cierto? ¿A cuántos pueden levantar la mano? Sí, a mí me gusta que vengan las presiones. No, a nadie le gusta que vengan situaciones difíciles. Sin embargo, hemos aprendido en esta vida cristiana que Dios usa muchos de los sufrimientos de nuestras vidas como parte importante para el proceso de esa existencia. Es vital que lo tengas en cuenta. Cada uno de tus padecimientos, cada uno de mis sufrimientos, Dios los usa para procesarnos y hacernos mejor cada vez. En un principio, a este confinamiento en el que estamos aún, lo llamaron cuarentena. Y eso de alguna manera parecía tranquilizador, porque pues serían 40 días, ¿cierto? Pero ya van como 4 meses y parece que aún no acaba. Entonces, mire que las escrituras también hablan de esos tiempos de cuarentena. Cómo nosotros podemos aprovechar una cuarentena, ese aislamiento al cual a veces somos llamados, y en este caso de la historia que vamos a contar, Dios llamó a una persona a una cuarentena, a un aislamiento, y lo vamos a ver a través de una historia bíblica, una historia que nos va a dejar algunas reflexiones, y yo sé que durante este proceso de cuarentena vamos a irlo mirando también con más despacio. Hoy veremos algunos puntos pequeñitos, algunos puntos que nos van a dar pautas para vivir una vida en cuarentena de la mejor bendición. Y la historia está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Nos habla de la cuarentena que vivió el Señor Jesús. Vamos a tocar solamente este pasaje y quizá otro pasaje. No vamos a movernos mucho a través de algunas historias en el día de hoy. Solamente 2 pasajes, quizá máximo 3, no lo recuerdo muy bien cuántos puse, pero creo que son 2, máximo 3. Pero el primero de ellos, el que nos va a dar a nosotros la reflexión final, es Mateo capítulo 4, desde el versículo 1. Leemos así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él entonces respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Un texto que lo hemos manejado mucho para algunas circunstancias, y mire en la que Dios nos pone ahora, en una cuarentena, para que entendamos un poquito más al respecto de lo que se debe hacer en una cuarentena. Y lo que quiero inicialmente llamarte la atención en este pasaje es que mires cómo inicia. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿No ves algo curioso ahí? Yo sí. Curioso porque a veces pensamos que los momentos difíciles son una especie de castigo de Dios. Incluso se ha creído a veces que esta cuarentena mundial es como una especie de castigo de Dios. Y yo, la verdad, no creo que sea este momento un castigo de Dios. Porque, en primer lugar,
para que Dios nos castigue significa que tenemos que ser todos hijos de Dios. Primera medida, la Biblia dice que Dios reprende y disciplina a aquel que es llamado su hijo. ¿Ves? Entonces, teniendo en cuenta que castigo no tiene que ver con hacer daño, sino que el castigo de Dios o la forma como Dios procede tiene tres propósitos. Tiene un propósito correctivo, tiene un propósito didáctico y tiene un propósito salvífico. ¿Sí? Tiene un propósito correctivo. Corregir procederes, corregir conductas, conductas erradas, hacerte cambiar algunas conductas, algunos hábitos que tienes. El propósito de Dios con una disciplina, con un castigo, es corregirte. Segundo, es didáctico. Enseñarte lo que está mal, mostrarte aquello que debes cambiar. Tercero, es salvífico. Dios quiere salvarte. Dios quiere evitarte cosas peores y por eso te corrige. Por eso te disciplina. Amén. O actúa con uno de esos tres para disciplinarte, o con dos, o con los tres. A través de la disciplina, o Dios te corrige o te enseña para salvarte, o los tres, te corrige enseñándote para salvarte. Entonces, como nosotros los padres castigamos a nuestros hijos, los castigamos para corregirlos, para que sean mejor cada vez, para enseñarles mejores modos de conducta que le van a ayudar más adelante. Y quizás si nuestros hijos aprenden de esta corrección, seguro van a tener muchas posibilidades de mejorar sus propias vidas. Eso es lo que Dios busca en los momentos difíciles en nuestras vidas. Como Padre quiere corregirnos, como Padre quiere enseñarnos, como Padre quiere salvarnos. Porque cualquier castigo que podamos recibir de parte de Dios no se compara a una eternidad por consecuencia de no ser disciplinado. ¿Cuántos de nuestros hijos no fueron disciplinados a su debido tiempo y ya hoy no se pueden disciplinar porque están muy grandes, porque ya no reviran, ¿no? Ya no son tan fáciles de corregir? Por eso, como primera medida, los que somos llamados hijos de Dios, esos son los que son castigados. De manera que esta cuarentena no puede llamarse un castigo de Dios, porque Dios solo castiga a sus hijos, y es bien sabido que todo este mundo no es de Dios. Amén. Lo otro es que como seres humanos tenemos la tendencia a no reconocer nuestros errores. Eso, hermano, se lleva hasta en la forma como hablamos. Por ejemplo, cuando decimos, se me quedaron las llaves. O sea, la culpa fueron de las llaves que se quedaron. La culpa no fue mía, la culpa fueron de las llaves que se quedaron, ¿sí? En lugar de decir, dejé las llaves, ¿sí? O boté las llaves. Por lo general, hablamos como si las llaves fueran las culpables, las responsables de lo que pasó. Es una tendencia a no encontrarnos nosotros responsables de nuestra conducta, nosotros de lo que sucede. Otra manera de quitarnos la responsabilidad es cuando decimos, y escuchamos en los noticieros y en los periódicos y leemos y decimos que una bala perdida mató a una persona. Mi suegro siempre decía una bala perdida, imposible. Y hoy cayó en cuenta, escuchamos, una bala perdida mató a una persona. O sea, entonces la bala salió de su casa y se perdió, pues se embolató y se impactó accidentalmente en la cabeza de alguien. No, lo que realmente sucedió fue que alguien irresponsable disparó, ¿sí? Porque nosotros siempre queremos evitar al máximo hacernos responsables como seres humanos de nuestros errores. Eso mismo ha llevado a la humanidad a echarle la culpa al mismo Dios por las cosas que ocurren. Entonces, mueren personas, ay Dios, ¿por qué permitió eso? Mueren animales, ay Dios, ¿por qué no los cuida? Alguien está sufriendo, ay Dios, ¿por qué? Y siempre le echamos la culpa a Dios,
quitándonos la responsabilidad como seres humanos. ¿Quién es el que está destruyendo la naturaleza? Dios. ¿Quién es el que está matando a los seres humanos? Dios. ¿Por qué los accidentes geográficos naturales destruyen las vidas humanas? Porque Dios lo hace. Nosotros somos los responsables directamente de todo lo malo que nos ocurre. Pero nosotros asumimos que los errores son de otros y no de nosotros. Así las cosas. Aprendemos aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, desde el mismo comienzo del capítulo 4, que en esa situación a la que Jesús está sucediendo, hay un propósito divino. Dios nos invita, queridos hermanos, querida iglesia, nos invita a que, como Jesús, de vez en cuando debemos alejarnos del mundo. Esta es la gran enseñanza de Dios para este mundo. Debemos de vez en cuando aislarnos de todas las cosas, ponernos en cuarentena, confinarnos solo para buscarlo a Él. Ese fue el objetivo de Jesús. Miren, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y usted nunca va a ver a Jesús renegando: el Espíritu, ¿para qué me trajo aquí? Vea arenero, vea este calor, vea que no hay nada que comer, vea, ¿para qué? ¿Qué propósito tendrá Dios con esto? No. Lo que hizo Jesús fue buscar a Dios en ese desierto, porque debes encontrar el propósito en cada desierto. Dios nos llama a que hagamos una cuarentena para buscarlo a Él, para que reflexionemos sobre nuestras vidas, para que hagamos un análisis de las cosas, porque Dios está usando esta situación mundial, sea verdad o sea mentira, la razón por la cual estamos confinados, para que la aprovechemos para el único fin en el cual Dios tiene con nosotros: que lo busquemos a Él, que lo encontremos a Él, que lo escuchemos a Él, que hablemos con Él, que estemos con Él como nunca antes habíamos estado. Yo te pregunto, antes de esa situación de pandemia, ¿dedicabas tiempo para la familia? ¿Dedicabas tiempo para sentarte a ver un programa de televisión? ¿Dedicabas tiempo para dormir lo suficiente, las horas necesarias? ¿Dedicabas tiempo para deleitarte con una cena familiar? ¿Dedicabas tiempo a hacer labores de la casa? Antes de este confinamiento, ¿dedicabas tiempo a esto que estás haciendo? ¿Mirar un programa de televisión para escuchar la palabra de Dios? Déjame decirte, muy poquitos respondieron a todos los cuestionamientos que sí. Porque la verdad es que nosotros nos dedicamos a muchas cosas, menos a lo que realmente es importante. Dios dice que llevó por el Espíritu a Jesús a un desierto, a una cuarentena. Y qué curioso que lo lleva al desierto a pasar necesidad. Lo lleva al desierto a pasar hambre. ¿Por qué? Porque en Dios todo tiene un propósito. Y en esta cuarentena vamos a aprender 3 cosas durante este proceso de enseñanzas. Primero, cada respuesta de Jesús. Primero, que no solo de pan vive el hombre. Segundo, vamos a aprender que no hay que tentar a Dios. Y tercero, vamos a aprender que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. 3 cosas que Jesús aprendió, que nos transmite a nosotros a través de su cuarentena y que debemos aprender y aplicar en nuestra cuarentena. La número 1, la vamos a ver solamente hoy en un solo punto. No solo de pan vive el hombre. Repítelo en tu casa. Dile en tu casa allí: no solo de pan vive el hombre. Dile desde el lado: no solo de pan vive el hombre. Dígame: no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vivimos. Todos los seres humanos tenemos insatisfacciones en la vida. Todos nosotros estamos siempre insatisfechos. Siempre nos falta el centavo para el peso. Nunca hay dicha completa. Nunca estamos conformes, porque siempre pensamos en lo que otro tiene y lo que a mí me hace falta.
Pero si te dijera que si vives en una casa, eres más rico que el 60% de la población mundial. Es más, si vives en una casa que tiene un baño con puerta, con sanitario, con lavamanos y con agua, si tienes un papel higiénico en tu casa, en el baño, déjame decirte, eres más rico que el 60% de la humanidad. O sea, haces parte del 40% privilegiado del mundo solo con tener un baño en tu casa. Así enchapado con todas las comodidades que puedas tener. Imagínese, en algo tan simple, el 60% de la humanidad te dice que tú eres más rico que ellos. Porque la riqueza es subjetiva. Para el ser humano siempre hay una satisfacción, nunca está conforme. Siempre esa lucha del corazón humano en querer más, en estar insatisfecho con las cosas. Yo sé que tú sabes la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Pero ahora quiero ponerte a pensar un poquito en la razón, la verdadera razón de su caída. ¿Por qué fueron sacados del Edén? Todo termina convergiendo en que ellos querían más. Póngase a pensar en esto. ¿Cuántos árboles tenían de la creación? Todos. ¿Cuánta tierra tenían? Toda. ¿Cuántos animales a su servicio? Todos. Solamente tenían un impedimento: no coman de este árbol. Solo un árbol. Pero ellos dijeron que ese 99% no era suficiente. Ellos decidieron que ese uno que no tenían era lo que necesitaban para ser felices. Que eso único que no poseían era lo único que les estorbaba para la verdadera felicidad. Diciendo, lo que Dios me da no es suficiente. Tengo el 99%, pero yo lo quiero todo. ¿Sabes? Esto lo vemos alrededor de la mayoría de personajes bíblicos. Por ejemplo, en David. En David también podemos ver esa reacción de Dios que nos muestra por qué es tan peligroso nosotros vivir siempre insatisfechos. Y quiero de verdad hablarle a muchas personas que tienen muchas comodidades y aún así están insatisfechos. Están rodeados de su esposa y de sus hijos y aún así están buscando mujeres por fuera de su casa. Hombres, por favor. Mujeres, por favor. Pensemos en algún momento, esa insatisfacción no está bien, no es correcta. A veces hay personas que tienen todo lo que nunca quisieron y nunca pidieron, pero aún así dicen, quisiera morirme. No hay contentamiento. Ay, es que yo quisiera que yo quisiera tener un carro. Y llega el carro, ay, es que yo quisiera otro. Y llega el otro, ay, es que yo quisiera otro. No, ya no quiero carro, yo mejor quiero es una casa. Y llega a la casa, no, yo ya quiero mejor es una finca. Y llega a la finca, y no, yo mejor quiero vivir en la calle. ¿Tienen ropa? Ay, no, es que yo quería era la ropa de esa marca. ¿Tienen comida? Ay, no, es que yo quisiera era otro tipo de comida. Nunca hay una satisfacción completa. Y esto siempre está en nosotros. Cuando hay muchas cosas que deberían suplir en esta cuarentena, Dios nos envía a una cuarentena de desierto, de necesidad. Porque quizá muchos en esta cuarentena lo que han tenido es abundancia de escasez. Pero lo que queremos ver en este ejemplo con David es lo que Dios le dice a David por la verdadera razón de su caída. Porque uno diría a David, bueno, David era el rey, él tenía muchos derechos. Mire, David era el rey de Israel. En el momento de su caída, estaba en su casa,
tenía todas las doncellas y esposas y concubinas en su casa, y no le interesó ninguna de su casa, para mirar una por fuera que no le pertenecía. Y uno diría, no, es que es una persona que está pensando solamente en placer sexual, es una persona que tiene, bueno, dañado mentalmente. Y Dios le da a David, a través del profeta Natán, la verdadera razón por la cual Dios se disgustó de esa insatisfacción de David. Usted lo va a buscar allí en su Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. No tengo el texto aquí, creo. Sí, porque quiero que lo pasemos rápido. Segundo de Samuel 12, del versículo 7 al 10. Allí busquen en su casa, apúntelo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 10. Son las razones de Dios. Dice que la Biblia, en el versículo 7 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Le dice, mire, había un rey que tenía 1000 ovejas, 1000 carneros, 1000 animales para comer, pero él solo quiso matar al de otro. No usó ninguno de los suyos y se comió solamente la oveja que le pertenecía a otro. Y entonces David, ¿qué juicio tenía? Le dijo Natán a David. ¿Qué juicio crees que merece esa persona que no se comió ninguno de sus ovejitas para ir a matar y comerse a una ovejita de otro, que era la única que tenía? ¿Qué castigo merece? Y el rey David dijo, ese señor merece la muerte. Ese señor no merece ninguna contemplación. ¿Cómo así que teniendo 100 vine a comerse la única ovejita, la única de la persona del otro? No, eso no es posible. Y entonces Natán, versículo 7, le dice a David, tú eres ese hombre. ¡Qué impactante! Dice Natán, el Señor Dios de Israel dice, yo te elegí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Miren lo que dice el Señor. Pues mataste a Urías el etita con la espada de los amonitas y le robaste de su esposa. De ahora en adelante tu familia va a pasar por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿Que tomó otra mujer? ¿Que deseó otra cosa? El pecado de David fue que despreció a Dios y a su palabra. Lo que Dios le reclama a David es que le dice, David, ¿es que acaso no era suficiente conmigo? Si tú me hubieras pedido más, dice Dios, yo te hubiera dado más. Pero me despreciaste mi palabra e hiciste un acto horrible. Dios le dice, si me hubieras buscado y me hubieras pedido, yo te habría dado más. Lo que Dios le está diciendo es, pero no me buscaste a mí, sino que buscaste saciar tus deseos en otros. Y esa es la consecuencia de la insatisfacción, que entramos en los terrenos de otro, en los campos de otro, anhelamos la vida de otro, queremos lo de otro. Y eso es lo que el enemigo quería hacer con el mismo Jesús en el desierto. Ponerlo en los terrenos de otro, en los terrenos del enemigo. Le dijo Satanás a Jesús, mire, usted no tiene pan. Mire, en esta cuarentena usted no tiene agua. En esta cuarentena usted está solo, no tiene compañía. Mire, en esta cuarentena, ¿cuántas necesidades tienes? Mira a su alrededor, no hay nada, Jesús. No hay nada. Y la respuesta de Jesús fue maravillosa, que lo que le da el nombre a esta primera serie. No solo de pan vive el hombre.
como diciendo, mire, señor enemigo, lo que Dios me dio es suficiente. Si Dios me trajo a un desierto en soledad, Él es mi compañía. Si Dios me trajo a un desierto solo para que esté con Él, para eso me es suficiente este desierto. Porque no solo de pan vive el hombre, y dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe, hermanos? Durante toda esta cuarentena, este confinamiento, lo más probable es que el enemigo haya también hablado a nuestro corazón. Haya también dicho que notemos las necesidades que tenemos, la carencia. De pronto Dios, el mismo diablo, te ha hablado al corazón a decirte, y usted sigue buscando y esperando en Dios, y mire cómo está la situación y cada vez va peor. Mire la carencia que tiene, y usted, no se ponga a ver programas de televisión, no se ponga a ver a ese predicador. Mire la escasez, usted tiene que salir a buscar. Muchas veces, también a mí ha venido eso. Y a veces uno piensa, ¿no? Ay, sí, yo necesito más. Ay, sí, no tengo esto. Ay, si tuviera aquello. Porque hemos creído que sin esas cosas no podemos vivir. ¿Y cuánto nos ha costado entender que Dios es suficiente para nosotros? ¿Cuánto nos cuesta llegar a la condición del salmista que dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Nada deseo en esta tierra, decía el salmista. Porque siempre pensamos que Dios tiene que darnos más. De lo contrario, no podemos ser felices. Créanme que durante este periodo también yo lo he sentido. Señor, todo este esfuerzo que hacemos para que la palabra sea buena para todos, para que tenga una recepción, y a veces uno no ve que la gente lo vea. ¿Cierto, Señor? No da like como si uno viviera de eso. No, mire, la gente no comenta. No, las personas. Entonces uno como que tiende a frustrarse, y a veces le pregunté al Señor, ¿qué pasa? Y créame, he sentido de respuesta de Dios cuando Dios me dice, ¿es que no es suficiente conmigo? ¿Es que no es suficiente que estés con tu esposa? ¿Es que no es suficiente que estés con tu hija? Y créame que a veces he tenido que cerrar los ojos y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque he sido indiferente ante tu presencia. Y he creído que mi felicidad es lo que otros me puedan dar, o lo que yo pueda alcanzar en este mundo. Porque el enemigo ha colocado ese sentimiento de desdicha, de que, ay, qué desafortunados somos, pobrecitos nosotros. Somos abundantes, pero en escasez. Cuando yo te quiero decir hoy, mi hermano, y tú que me escuchas hoy, tu mayor riqueza es que Dios está contigo. La Biblia dice que la porción de tu herencia es Él. Y esa fue la respuesta de Jesús al enemigo. Mire, señor enemigo, a mí no me importa que no tenga pan, a mí no me importa que no haya alimento, porque mientras yo tenga a Dios y a su palabra, lo tengo todo. Por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque la vida no radica en eso. Ningún pan es suficiente. Ningún trabajo es suficiente. Ningún dinero es suficiente. Siempre vamos a sentir que nos va a faltar algo para ser completamente felices. Por eso Jesús nos recuerda en su cuarentena que Dios es suficiente. Y eso en nuestra cuarentena es lo que debemos aprender. Dios es suficiente. Hace unas semanas atrás hablamos del Salmo 23. Y una de las frases del Salmo 23 más famosas es: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso quiere decir que en Él tenemos todo lo que necesitamos.
que Él lo llena todo. Escúcheme, no tiene que buscar convertir piedras en pan. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted vaya por allí buscando piedras para convertirlas en pan, para que esté satisfecho. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú busques el único árbol que no es permitido, para que encuentres tu gozo. Pero la Biblia dice en este Evangelio de Mateo 4 que Jesús encontró su satisfacción en el Señor, y es lo que tú y yo debemos también encontrar. Nuestro gozo, nuestra dicha, nuestra satisfacción está en el Señor. Y eso, hermano, nos hace más que afortunados. Aunque el enemigo quiso hacerle sentir hambre de otras cosas y otras necesidades, con esa frase, su palabra es todo lo que necesito, Jesús cortó esa tentación. Porque hay un hambre que no se sacia con pan, mi querido hermano. Hay un hambre que no se sacia con pan, con ningún pan, sino se sacia de experimentar la presencia de Dios, que es lo único que lo llena todo. Uno de los cimientos cristianos que predicamos y creemos es la fe. Y yo siempre, generalmente veía la palabra fe desde el griego, que es pistos o pisteo. Pero ayer me puse a mirar la palabra fe desde el hebreo y entendí algo especial. Y la palabra fe en hebreo es emonah, que es él es el emej, dice los hebreos, que significa como certeza, ¿sí? La fe vista desde lo contundente. Por eso tiene mucho que ver con la verdad, ¿sí? La veracidad para el judío, la verdad para el judío no es un conocimiento más. La verdad para ellos es Dios, porque Él es el emej, Él es la certeza, ¿sí? Eso es la verdad para ellos, que es algo contundente, que no cambia. Por ejemplo, el valor del dólar es relativo, ¿sí? Hoy tú tienes $1 y dices, oh, tengo 4,000, ¿cuántos? Como 4,000 y pico, 4,000 pesos. Pero mañana vas a decir, tengo $1, no tengo nada. ¿Sí ves? Porque va cambiando. El dólar ese valor es relativo, ¿sí? Lo que hoy vale algo, mañana vale otra cosa. Es cambiante, no es certero, no es verdadero. Mientras que la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Él es el emonaj, el certero, el que nunca cambia. Él es el contundente, el real, el verdadero. Por eso Jesús dice, yo no vivo de ese pan. Yo vivo es por la palabra que sale de la boca de Dios, que esa palabra es certera, esa palabra es veraz, esa palabra es real, esa palabra no cambia, esa palabra mantiene firme. Por eso la importancia de su palabra. Y es allí donde Dios quiere llevarnos. En esta cuarentena, en este confinamiento, Dios quiere que tu fe, que mi fe se fundamente en la palabra de Dios, la única que es veraz, que es real y que no cambia. Amén. Y si Él está ahí en tu corazón y en mi corazón, créeme, vas a ver milagros poderosos, porque esa es su promesa. La Biblia dice que si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar esta noche, mañana preciosa. Si tienes a bien, por favor, cerrar tus ojos un momento. Vamos a clamar al Rey poderoso, a darle gracias por su palabra, porque la verdad es que no podemos vivir sin su palabra. Puede faltarnos muchas cosas, pero que no me falte su palabra. Quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero que el Señor toque sus corazones. Quiero que Dios tenga un momento donde hable a tu vida y seas tú tocado por el Señor.
en este día precioso. Yo sé que necesitas un milagro. Yo sé que necesitas quizá cosas para tu alacena, para llenar tu nevera. Pero créeme, lo que más necesitas hoy es a Dios. Creer a su palabra, tenerla contigo. Es muy importante su palabra hoy. Padre, yo te clamo este día en el nombre de Jesús, junto con mi esposa. Te exaltamos, Hacemos, Rey, Señor, esta oración para bendecir las familias en el nombre de Jesús. y las personas, Señor, que quizá estén Que solos gloria viéndonos en una habitación, Señor, en una sala, en una cárcel, en una sala de hospital, en esa cama de hospital también, Señor. Muchos están también viéndonos quizá en una calle. Algunos, Señor, van a ver este video mientras estén llorando, afligidos. Y yo te pido este día en el nombre de Jesús, Señor, que si hemos entendido y comprendido lo importante en esta cuarentena, es que tú eres lo único que necesitamos, Señor. Así como Jesús aprendió en su cuarentena que no solo de pan vive el hombre, Señor, también nosotros aprendemos hoy que no es lo único que necesitamos en esta vida. No solo necesitamos pan, Señor. Te necesitamos a ti, te queremos a ti y a tu palabra. Padre, permite que hoy cada uno de mis hermanos que escucharon este mensaje tengan la paz en su corazón de saber que tú estás a su lado, dentro de ellos, en sus corazones. Que si hoy tienen alguna carencia de algo, sea suplido, Señor, solo por ti, porque tienen fe en ti. Tú llévales las bendiciones que necesitamos, pues solo tú, Señor, entregas la bendición que enriquece y que no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Saludo Gloria a todos al los Señor. padres. Aprovecho este momentico aquí. Saludo a los padres, a mis hermanos, a mis queridos consiervos, a aquellos que son mis discípulos, mis hijos, a mis padres. Los bendigo hoy en el nombre de Jesús. Que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Que Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, pastor, y esposo y padre de mi hija. Que Dios te bendiga. Qué alegría esa palabra. De verdad que muy acorde con nuestra palabra rema para el 2020, ¿verdad? Si lo crees, dilo y lo verás. Si tú crees la palabra que Dios dice, si tú vives y te sustentas por esas dulces palabras que salen de la boca del Señor y las crees y las confiesas, tú vas a ver el cumplimiento de cada una de ellas en tu vida. Dios es un Dios que nunca miente y sus palabras son la verdad más absoluta y certera de la que existen. No hay otra persona que te pueda prometer algo y lo cumpla como lo hace nuestro Dios, ¿verdad? Es maravilloso. Bendecimos de nuevo a los papitos, a todos, que el Señor les dé un resto de día de mucha bendición. A todos ustedes que estuvieron aquí en este canal, les bendigo. Si aún no te has suscrito, suscríbete en este momento en nuestro canal. Dale ahí suscribirme, clic en suscribirme ahí abajito y activa las notificaciones. Recuerda que hay varios medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Está nuestra página web, está el correo para las peticiones, hay una línea internacional por la cual tú puedes llamarnos desde donde estés o escribirnos por WhatsApp y también tenemos una emisora virtual que nos puedes estar escuchando 24 horas. Allí en la descripción del video te va a quedar toda la información y tú la vas a poder tener ahí más clara. También si quieres hacer una donación, ahí vas a encontrar cómo hacerlo. Que Dios te bendiga, de verdad. Para nosotros es una gran alegría poder estar aquí, poder transmitir desde este lugar hasta tu casa y saber que vas a ser bendecido. Te invito a que compartas este video con otras personas. Compártelo y permite que más personas reciban esa bendición que tú y yo hoy hemos recibido. Que Dios te bendiga.